Muy buenos días. Hoy estamos a junio 21, Día de los Padres aquí en Estados Unidos. Felicidades para todos los padres. Y hoy tenemos un tema muy importante. El tema lo titulamos La Biblia te habla a ti. También me habla a mí, nos habla a todos. Pero la Biblia te habla a ti y te dice cosas muy importantes. Hoy nos vamos a centrar en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más extenso de la Biblia, el más largo, y contiene otras características. Tiene el capítulo también más largo, que es el Salmo 119, que vamos a ver hoy. Pero no te asustes, solamente vamos a ver unos versículos del Salmo 119. También tiene el Salmo más corto, el capítulo más corto, que es el Salmo 117. Y el Salmo central, el versículo central de la Biblia, que es el Salmo 118.8, el que está en el mismo centro de la Biblia. Hoy vamos a tratar dos salmos. El Salmo 1, que sirve de introducción a todo el libro de los Salmos. Es un salmo que la mayoría de los cristianos no sabemos de memoria, porque es corto, apenas tiene 6 versículos. Y este salmo trata el contraste entre los dos tipos de personas que el Señor reconoce. El primer tipo, los piadosos, los que creemos en Dios, los que seguimos sus mandamientos, los que nos gozamos en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Y el segundo, lo que algunos pueden llamar los impíos, los pecadores, y yo lo puedo llamar los no creyentes, que son los que viven apartados de Dios, que no reconocen a Dios, que no buscan a Dios. Entonces este salmo nos muestra claramente el camino de estos dos tipos de personas. Algunos pudieran decir, bueno, pero hay personas que no son de un extremo ni de otro. Es perfecto eso. Tenemos personas, así como hay cristianos muy fervientes, hay cristianos menos fervientes y hay cristianos fríos, que no debe de ser, porque no se deberían llamar cristianos si son fríos. El cristiano tiene que ser caliente, siempre buscando la palabra de Dios. Y hay dentro del grupo de los impíos o no creyentes, personas que socialmente son muy buenas y otros que no lo son. Pero vamos a ver, sin más preámbulo, qué nos dice el Salmo número 1. Y el título de este salmo es El justo y los pecadores. Entonces aquí estamos hablando de dos tipos de personas: el que es justo, el creyente que sigue los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los preceptos de Dios, y el que no los sigue. Decíamos el domingo pasado que la Biblia tiene autoridad moral. Y dentro de la Biblia nosotros encontramos cuáles son las cosas que se le llaman buenas o cuáles son bien, y las cosas que se le llaman malas o cuáles son malas. Eso lo definimos la semana pasada. La Biblia tiene esa autoridad porque se la ha dado Dios, porque es la palabra de Dios. Entonces, si no existiera la palabra de Dios, muchísima gente no supiera qué es bueno y qué es malo. Aunque socialmente las sociedades crean sus leyes y a unas cosas le llaman buenas y a otras le llaman malas, y hay castigo para unas cosas y para otras no lo hay. Entonces, cada sociedad tiene sus preceptos y sus leyes y se rige por ellas. Pero la Biblia es el precepto, es el mandamiento para todo el mundo. Sin ella y sin la palabra de Dios, cada uno haría lo que le diera la gana en la vida. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 1, que es un salmo muy, muy importante. Y todo les recomiendo que nos lo aprendamos de memoria. Nos habla del hombre bienaventurado. Y es el versículo 1 que dice: bienaventurado
comienza con esta palabra. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Tiene mucho significado, pero le vamos a decir un significado muy común, que es dichoso o feliz. La persona dichosa o feliz le podemos llamar bienaventurado. El bienaventurado es una persona bendecida por Dios. Entonces aquí en el Salmo, en el primer versículo del Salmo 1, tenemos tres cosas diferentes que vamos a señalar. Y dice, habla de la parte de lo que no hace el hombre bienaventurado, el hombre dichoso. Lo que no hace. Comienza con algo negativo para después pasar a lo positivo. Lo que no hace, lo que hace, lo que recibe de bendición y lo que recibe el malvado de bendición, que es castigo. Entonces lo leemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la versión Reina Valera. Son tres cosas que dice aquí. La primera es lo que practica el hombre. No anduvo en consejo de malos. Esto no lo hace el hombre que es feliz, que cree en Dios y que sigue sus mandamientos. Se aparta de lo malo. Se aleja de ellos. No anda con ellos ni recibe consejos de ellos. Qué importante. Todos pedimos consejos. Pero ¿a quién usted se lo pide, amigo, hermano? A una persona de confianza. Pero si esa persona de confianza que usted tiene no conoce a Dios, no reconoce a Dios como su Señor, como su Creador, no reconoce a Jesucristo como su Salvador, ¿le podrá dar un buen consejo? Piénselo. El hombre que es feliz no debe recibir ningún consejo de personas que llamamos pecadores, malvados o como ustedes le quieran llamar, o impíos. No debe recibirlo. No escucha a los impíos. El Señor Jesús siempre decía, yo escucho la voz de mi Padre y la hago, y la sigo. La voluntad de mi Padre es lo que yo hago. No era que Él se imaginaba cosas y decía, vamos a hacer esto, aquello, y le decía a los apóstoles, no, yo pienso, no. Él nunca hablaba de que Él, sino siempre hablaba de mi Padre, del Dios Padre que está en los cielos. Ese es el principal consejero que nosotros tenemos que tener. Siempre fijarnos en que esa persona que consideramos no cristiana, no recibir consejos de ellos, porque es muy probable que sea un consejo que no te funcione en la vida. La otra parte dice que tampoco estuvo en camino de pecadores. ¿Qué significa estar en camino de pecadores? El transitar el camino de los pecadores. Pecado significa errar el blanco, fallar. Eso es lo que significa pecado. Lo que significa es que esas personas no están viviendo en la forma que deberían vivir. Ellos piensan que sí, que están viviendo bien. Lo dice Proverbios 16 en el versículo 2, cuando señala, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El hombre piensa que anda bien. El que no conoce a Dios anda haciendo las cosas y piensa, yo no estoy mal. Algunos como dicen, bueno, pero yo no robo, ni mato, ni hago adulterio, ni cometo fornicación y ya yo soy un hombre santo. Y se olvidan de todo lo demás. Se olvidan de todos los preceptos, los mandamientos de Dios, el ayudar al prójimo, el tener una comunicación con Dios, con su Creador.
Se olvidan de todo eso. Pero a esto que dicen que todos los caminos son limpios, dice Isaías 53:6. Oiga el señalamiento. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios cargó en la cruz a Jesús con todos los pecados, con tus pecados, con los míos, con los de mis hijos, con los de mi nieto y con los que van a venir. Todos los pecados de la humanidad fueron cargados sobre Jesús. Imagínense qué pesado fue esa carga. Los pecados que se cometieron antes, lo que se están cometiendo hoy en día y lo que se van a cometer en el futuro. Todo eso lo cargó Jesucristo. Qué fuerte fue eso. Pero Jesús lo hizo feliz, porque ese fue el designio que tuvo Dios Padre para él, para venir aquí a sacrificarse en la cruz del Calvario por ti y por mí, por tu padre, tu madre, tus hijos, tu nieto y tu sobrino, por todos nosotros. Ese es el sacrificio de la cruz que tenemos que valorar. Cuando vamos después por el camino de los pecadores, primero hay un consejo y seguimos su camino. Segunda falla. Vamos a la tercera, que es la peor. Vamos degenerando. Dice, sentarse en la silla de los escarnecedores es, podríamos decir, estar amistoso con esa persona, cultivar la amistad. Yo no te estoy diciendo que no tengas amigos que no sean cristianos, un momento. Pero una cosa es tener conocidos y amigos, porque lo conociste antes, o porque están en tu trabajo, tienen que tener un tipo de relación. Pero hacer una amistad con ellos, con una persona que tú sabes que es un pecador, que es un impío y que está cometiendo faltas graves, a lo mejor es bueno en su propia opinión. Ten cuidado con eso, porque esas mismas personas son los que se burlan de la religión. Los encontramos muy a menudo, cada día hay más. Se burlan de nosotros, se burlan de ti y de mí, que somos creyentes, pero se burlan de Dios. Son los ateos. A veces dicen, no, yo creo en Dios, pero no creo en los religiosos. No están en el camino correcto. Y no solamente a veces niegan a Dios, sino que manifiestan odio hacia la palabra de Dios y hacia Dios mismo. Es un odio manifiesto, y lo vemos que escriben. Son aquellos que todo lo malo les parece bien, y todo lo que es piadoso, todo lo que es religioso, lo rechazan inmediatamente. Ahora vamos a ver, eso es lo que no hace el hombre feliz. El hombre bienaventurado no se junta con los malvados, no anda con ellos, ni busca su amistad, no comparte con ellos. No debe de compartir. Hay lugares, por ejemplo, va a una fiesta, un cumpleaños, una actividad social donde hay familia y hay algunos que no son creyentes. No te digo que no compartas, pero ten cuidado con lo que tú compartes. De ahí salen los chistes rojos, de ahí salen a veces palabras deshonestas. A veces salen las mismas tentaciones de ese grupo. Siendo tu mujer o siendo hombre, pueden venir las tentaciones, porque no tienen temor de Dios. Cuídate de esas personas. Ahora, ¿qué hace al hombre feliz? Vamos al segundo término. Dice, segundo versículo, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, en la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche.
esta persona encuentra placer, se hace feliz cuando medita en la palabra de Dios. Entonces decir, bueno, pero qué aburrido. ¿Cómo que te hace feliz leer la palabra de Dios y meditar en ella? La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro aburrido. Todo lo contrario. Es un libro palpitante, emocionante, que está al día. Se escribió hace muchísimos años, pero es vigente hoy día y mañana lo será. Cada vez que usted lee un pasaje de la Biblia, es como si le estuvieran hablando al día de hoy, no hablando a 1600 años atrás. Eso es lo milagroso de la Biblia, una de las cosas milagrosas de la Biblia, que está vigente. El estudio de la Biblia es reconfortante, te llena de sabiduría, nunca lo contrario, nunca. Su lectura y su estudio son agradables. Entonces este salmo lo que recalca es que al estar en contacto con la palabra de Dios día y noche, nos hace felices. Mientras más nos acercamos, mientras más leemos, mientras más meditamos, mientras más estudiamos la palabra de Dios, más felicidad va a haber en nuestro corazón. Lo es. Si usted está haciendo eso, hermano, y no es feliz, revísese. Algo está haciendo mal. Porque estar imbuido en la palabra de Dios es lo que nos da felicidad. Es la mayor felicidad. No digo que no hayan otras cosas que den felicidad, claro que hay muchas, pero esta debe ser la mayor felicidad para nosotros. La palabra de Dios dice que los problemas que tenemos, que comenzaron cuando el pecado de Adán y Eva, las tragedias que están pasando hoy en día, son causa precisamente de que nosotros, los humanos, quebrantamos las leyes de Dios. Ese quebrantamiento de las leyes en el pasado como en el presente son los que traen la tragedia. Nosotros hemos cambiado la naturaleza, hemos trastornado todo. ¿Qué dice en primera de Juan 5:3? Este es el amor a Dios. Mire, el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga pesada, son algo natural. El hombre sin esos mandamientos se pierde, se convierte en otra cosa. No vamos a decir cuántas cosas pasan con las personas que no guardan los mandamientos de Dios, los preceptos y todo lo que el Señor ha dicho. En este salmo estamos hablando de la Torá. Los 5 libros eran lo que tenía el salmista cuando escribió este salmo. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y algún otro libro que podía haber salido porque no sabemos exactamente cuándo se cumplió este salmo. Pero él tenía eso, y eso era lo que amaba. Tenemos que amar a Dios y amar su mandamiento. No solamente es un mandamiento que le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, sino todos los preceptos que también están en el Nuevo Testamento. Porque todavía muchas cosas no se habían revelado en el Antiguo Testamento y fueron reveladas más adelante, porque Dios va programando su revelación. Lo que hoy nosotros sabemos, no lo supo jamás David, no lo puso Salomón con toda su sabiduría, no lo supo. Pero nosotros tenemos más conocimiento que ellos, porque su palabra se fue revelando. Y cuando vino Cristo a este mundo, nos reveló todavía más. Y todas esas cosas que faltan por revelar, nos las va a revelar el Señor cuando estemos con Él en el reino de los cielos. Otra cosa, que a veces algunos dicen, bueno, no quiero. ¿Por qué rechazan los mandamientos? ¿Por qué los rechazan? Uno de los problemas que está ocurriendo y ha ocurrido durante muchos años
es que personas nacidas en hogares cristianos se apartan. Y algunos le echan la culpa a los padres, porque dice la palabra, instruyan al niño en sus caminos, y aún después de viejo no se apartará de él. Sin embargo, hemos visto casos que sí, pero tenemos la fe, la esperanza y la confianza en Dios de que su palabra nunca retorna vacía, y que esas personas, esos niños que se han ido, van a volver a creer. En Gálatas 5:13 dice, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones, a libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que nos ha dado Dios, que nos ha dado Jesucristo con el sacrificio, su sacrificio en la cruz del Calvario, no es para libertinaje, para que hagamos lo que nos salga de la gana, lo que nos dé la gana, para andar haciendo cosas indebidas. No es la libertad, eso se llama libertinaje. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, porque esa palabra es el espejo de Dios. Ahí está escrita la voluntad de Dios para la humanidad, para ti y para mí. Ahí está escrita. Todo está escrito. Es un espejo de Dios. Si queremos ver a Dios, si queremos conocer a Dios, estudiemos la palabra. Y con el estudio de esa palabra lo vamos a conocer. Dios no tiene ningún plan especial para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos como creyentes. No hay un plan. Usted no llega a la iglesia y dice, ahora vamos a dar este curso, y este curso sí, se le va a dar un curso de evangelización, después se le va a dar a otro curso para que se pueda bautizar, todo eso. Pero usted es el que tiene que estudiar, meditar la palabra de Dios, para que se vaya llenando de ella, embulléndose de ella, la mente y su corazón y su alma también. Mientras más leemos la palabra y meditamos en ella, más nos desarrollamos. En esto consiste lo que hemos llamado la práctica del hombre dichoso, en estudiar y meditar continuamente la palabra de Dios para crecer en ella. No hay otra forma de crecer espiritualmente. Si usted quiere crecer espiritualmente, métase en la palabra, conozca la palabra, conozca la voluntad de Dios. Vamos al siguiente versículo. El versículo 3 dice, aquí vienen a hablar las bendiciones de ese hombre dichoso. Será como algo plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí tenemos 4 cosas de bendición para ese hombre bienaventurado que sigue a Jehová, que sigue a Dios, que estudia su palabra día y noche. Ese hombre feliz es como un árbol plantado a orilla de un río. ¿Qué significa eso? Cuando lo planta a la orilla de un río, nunca le va a faltar agua. Todos sabemos, si usted planta un árbol en un lugar muy árido, no se desarrolla mal, se desarrolla raquítico, pequeñito, no crece, no da fruto. Tantas cosas pasan. Pero este que es plantado, lo planta el Señor. Y dice que lo planta ahí al lado del río donde hay corrientes de aguas. Y esa corriente de agua siempre significa abundancia de todo. Lo planta en un lugar donde hay abundancia. Es un árbol bien plantado. El árbol que planta Dios lo planta bien. No es un árbol silvestre. No es un árbol que cae una semillita y crece a flor de tierra y no se puede desarrollar. No, bien, se hace un buen hueco y se planta. Ese es el árbol que planta Dios. Por eso está al lado de corrientes de agua. ¿Qué significan esos ríos de agua? Representan la palabra de Dios. Lo que significa que si nosotros somos plantados,
y esa corriente de agua, que es la palabra de Dios, pasa por nuestra mente y nuestros corazones y llena todo nuestro ser, vamos a estar bien firmes. También nos dice que da su fruto en su tiempo. Segunda cosa de estos árboles, de esta bendición. Es interesante esto, que diga que no dan el fruto todo el tiempo, dan el fruto a su debido tiempo. ¿Y qué significa esto? Claro, cuando usted se convierte al Señor, usted comienza a nutrirse de esos ríos de agua viva y comienza a crecer. Comienza a crecer y comienza a proclamar la palabra de Dios. Comienza a poner en práctica lo que Dios le está dando. Y cuando usted comienza a proclamar la palabra de Dios, ya usted está dando fruto. Pero claro, usted se convierte hoy, dice, voy a aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, y quizá el Espíritu Santo lo toque y comience a predicar de inmediato. Pero lo normal es que usted crezca antes de dar fruto, como cualquier semilla. De la siembra, crece, florece y da fruto. Y usted tiene que primero ponerse a estudiar la palabra de Dios, imbuirse, meterse esa palabra de Dios en su mente y en su corazón, una vez más lo digo, para después proclamarla. Y ahí ya usted comienza a dar fruto. Su responsabilidad, hermano, como la mía, es proclamar la palabra de Dios, tirar la semilla, y el Espíritu Santo es el que se encarga de recoger esa semilla, de hacerla brotar. No es usted ni soy yo. Dejemos ese trabajo al Espíritu Santo que toque a la persona, y que bajo ese toque del Espíritu Santo esa persona comience a andar en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué más nos dice? Que su hoja siempre se queda verde, dice. Es importante esto. Su hoja no cae. ¿Qué son las hojas para el cristiano? La hoja para el cristiano es el testimonio que nosotros damos a los demás. Las personas nos están mirando. Siempre el impío, el pecador, nos está vigilando para ver si nosotros no somos hipócritas. Si lo que predicamos lo hacemos. Si llevamos a la práctica lo que decimos con nuestros labios. Y por eso, ese árbol que planta el Señor, que somos nosotros, esa hoja no se marchita, no se cae, se mantiene verde, porque damos buen testimonio de que Dios está en nuestros corazones y Él es que nos guía y nos guarda, nos dirige a donde quiera que vayamos. Y que hemos pasado a la acción proclamando su palabra, haciendo bien a los necesitados, leyendo su palabra, estudiándola, reuniéndonos con los demás hermanos, compartiendo nuestras alegrías y también nuestras penas. Esas son las hojas verdes. Y como un pino, el pino no se le caen las hojas, siempre tiene hojas verdes. Esa hoja verde es el testimonio visible que usted tiene y que yo tengo en este mundo acerca de Jesús, de Cristo que está en nuestro corazón. La otra cosa que dice, la hoja no cae y todo lo que hace lo prosperará. Mira la bendición de Dios. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es difícil a veces pensar, ¿cómo vamos a prosperar nosotros en todas las cosas? Y algunos piensan que no han prosperado suficientemente.
Y es cierto, Dios a uno lo prospera más que a otros. Pero Dios siempre le da lo que usted necesita. Y cuando usted piensa que Dios no lo ha prosperado como dice la palabra, quizás es porque usted tiene expectativas muy superiores a las que merece y que Dios no le da. Piénselo. A veces somos así. Pero el cristiano tiene que tener fe en que Dios va a suplir todas tus necesidades. A lo mejor tú quieres tener un carro, un Jaguar, y Dios lo que te da es un Ford o un Toyota. Dios te lo da porque eso es lo mejor para ti. Nunca te va a dar algo que te haga daño. Vamos a ver, lo mismo que ya vimos las bendiciones del hombre justo. Ahora vamos a ver cuáles serían las bendiciones, entre comillas, para los pecadores, injustos, impíos, como quieran llamarlo. ¿Qué dicen los versículos 4 y 5? Vamos a leerlo. No así los malos, estamos hablando de los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjense que aquí combina malos y pecadores. Malos, pecadores, justo y bueno. El tema que nosotros estamos hablando, vamos a recordarlo, son dos personas, dos caminos diferentes, dos resultados diferentes. Uno, camino que conduce a la muerte, el camino del pecado, y el otro que conduce a la vida. Dios es el que nos ha enseñado a través de su palabra lo que está bien y lo que está mal. Muchas personas hoy no están seguras de lo que está bien y lo que está mal, porque el mundo se ha ido trastornando, se ha ido cambiando, y cada vez le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo dijo el profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de aquel que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Ay de aquel. Pero de eso hay muchos ahora. Lo vemos en todas las esferas de la sociedad. No, eso está bien. Eso era antes que se prohibía. El libertinaje va creciendo. Cosas que hace 100 años o menos eran alarmantes, ahora se pavonean diciendo que yo hago esto y hago aquello. Cosa que la Biblia condena expresamente, no la vamos a señalar. Pero ahí está el camino. No se levantarán en el juicio, no podrán levantarse porque van a ser condenados. Ni los pecadores de la congregación de los justos le pasarán por encima a los justos. Y termina diciendo, porque el Señor conoce el camino de los justos, versículo 6, mas la senda de los malos perecerá. Es irreversible. Significa que esa persona que no sigue a Dios, que no sigue a Jesucristo, que no comulga con las ideas cristianas, va a perecer eternamente. Una de las cosas que nos dijo Cristo en sus 3 años de prédica aquí en la tierra está en Mateo 7, los versículos 13 y 14. Es difícil, no es tan fácil la vida cristiana ni seguir a Jesucristo, no es tan fácil. Sabemos que hay problemas, por eso lo dijo. Dice aquí, Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y agrega,
Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre hay problemas, y hay más problemas por los tres factores que nosotros mencionamos siempre. Tenemos problemas para seguir a Jesucristo. Primero, por nuestra propia carne, la debilidad de nuestra carne, las cosas que hemos deseado durante mucho tiempo, o el viejo hombre deseaba, y la venimos arrastrando y no la hemos hecho desaparecer por completo. El mundo, los placeres del mundo que nos van atrayendo, que nos aparta, no nos da tiempo para leer la palabra, para congregarnos, para ir a la iglesia. Y en tercer lugar, nuestro enemigo, el tentador, Satanás, que constantemente está sobre nosotros, tratando de que nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos el camino angosto, que es el camino de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y a medida que vayamos caminando por ese camino, en vez de estrecharse, como es el camino de los malvados, que es como un embudo, que es ancho, pero se va estrechando, y ese camino conduce a la muerte. El camino de seguir a Jesucristo, que es la verdad y la vida, cada vez se va haciendo más ancho en la medida en que nosotros comulgamos con Él y hacemos su santa voluntad. Hermanos, tengamos pendiente que los pecadores no van a heredar el reino de los cielos, que estarán condenados eternamente. Pero ahora vámonos al Salmo 119 rápidamente. El Salmo 119, ya dijimos, es el libro más extenso de la Biblia. Y nos vamos a centrar en los primeros versículos. Y aquí habla, este salmo es un acróstico. Vamos a decir algunas de las características rápidamente. Es un acróstico, es poeta. Las características que tiene, aparte de que es el libro más extenso, es que está compuesto por el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 palabras. Y cada estrofa tiene 8 versículos. Y cada estrofa inicia con una letra del alfabeto. Y esa letra del alfabeto se repite en los otros 8 versículos de inicio. Cada 8 versículos, entonces comienza otra letra. Es algo único. Se difiere de quién lo hizo, si fue David, si fueron después esto, aquello, pero no importa. Lo importante que este es el salmo, uno de los salmos más importantes de la Biblia. Y fue reconocido como algo muy grandioso, inclusive por Martín Lutero, que dice que no cambiaba nada por este salmo. Lo considera un salmo muy importante para nuestra vida, por todo lo que nos enseña. Dijimos que está hecho en un patrón acróstico y que tiene 22 sesiones. El tema principal es la palabra de Dios, la palabra glorificada de Dios. Y el título que tenemos en nuestra Biblia se llama Excelencia de la Ley. Recuérdese que aquí el salmista solamente conocía la ley, el Pentateuco, la Torá. Y hay dentro de ese salmo palabras básicas que están repetidas muchas veces y las vamos a señalar rápidamente. La primera palabra que aparece 25 veces es la ley o Torá. Y es un verbo al que pertenece, significa enseñar o gobernar.
lo que significa, nos da por significado a nosotros que esta palabra, que esto que vamos a leer, tanto la ley nos revela la ley y la revelación. O sea, revelación de la ley, son dos cosas, pero están en una. Y esa palabra de la Torah es la ley. Después viene, aparece en todos los salmos 24 veces la palabra dabar, que su significado es palabra. Lo que significa, tiene el significado de una palabra dicha o revelada de Dios hacia el hombre. Palabra dabar, que es diferente a otra palabra que tiene que ver, inra, que significa palabra, pero en un significado, en una acepción diferente, porque aquí quiere denotar que Dios, algo que Dios ha hablado o ordenado. Entonces son dos veces la palabra con dos similares, parecidos significados. Después viene la palabra juicio, que se utiliza 23 veces. Y cuando juicio, su palabra lo dice, juzgar, determinar, regular, ordenar o discernir. Son los juicios de Dios. Viene la palabra testimonio, que es utilizada 23 veces, y está relacionada con la palabra testigo o testimonio. Como dice, el obedecer su testimonio significa lealtad a Dios. Palabra mandamiento, se utiliza 22 veces. Enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho. Es un mandamiento, es un mandato, hay autoridad, hay que cumplirlo. Después estatutos, fíjense que toda esta palabra, juicio, testimonio, mandamiento, estatuto, a veces se mezcla como si quisieran significar lo mismo, pero en la realidad, en la escritura hebrea como se hizo, tienen un significado diferente. Estatuto aparece 21 veces, se deriva del verbo grabar o inscribir. Es que la palabra de Dios escrita tiene autoridad. Declara la autoridad y el poder de la ley. Después vienen los preceptos, que es la instrucción particular del Señor a quien le importan los pequeños detalles. Preceptos. Es una palabra que señala una instrucción que el Señor nos está dando. Esas son las palabras que más aparecen en el Salmo. Esto hago esta introducción porque en este Salmo hay lo que se llama el paralelismo, que se usan palabras diferentes, pero para significar lo mismo, y lo vamos a ver ahora. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los perfectos de camino. Dios es el único que nos muestra el camino para una vida bienaventurada, de dicha o feliz. Y esto se centra en los que son perfectos de camino, como lo dice aquí. Por eso le da bienaventuranza. ¿Cuáles son los perfectos de camino? Lo dice la segunda parte. Los que andamos en la ley de Dios. Cuando no somos felices, como decíamos antes, es porque andamos en pecado. El pecado trae infidelidad, el pecado trae asesinato, el pecado trae robo, el pecado trae todos los males que hay en la sociedad, los traídos por el pecado. Y una persona que está cometiendo todas esas cosas no puede tener una verdadera felicidad. Algunos piensan que sí, a lo mejor que sea lo que hacen malos negocios, o venden droga o eso, ganan mucho dinero y a lo mejor se sienten felices, pero no es una felicidad verdadera. La felicidad verdadera es la misericordia de Dios que perdona a través de Cristo todos nuestros pecados. Es más feliz, está demostrado, las personas que no se contaminan con el pecado. Mientras menos tú estás contaminado con el pecado, más felicidad tú tienes. Estas personas que somos los que creemos en la promesa de Dios y tenemos fe en su promesa,
y que andamos según la voluntad de Dios, tendremos que ser más felices que los que no andan en la voluntad de Dios. Satanás, el tentador, quiere que los hombres piensen, que el mundo piense, que tienen la libertad de seguir o no a Dios, que seguir o no la palabra de Dios y hacer lo que cada uno le plazca. Es muy fácil. Hablamos de los jóvenes que se van de su casa, pero también hay personas mayores que se apartan de los caminos, porque chocan en contra de sus deseos carnales, muchas cosas. Ah, no, yo deseo seguir haciendo esto, pero choca con la palabra de Dios, choca con los preceptos de Dios, con los mandamientos de Dios. Y al chocar, entonces deciden apartarse de Dios, porque no pueden seguir su mandamiento, entonces se apartan. A otros, el mismo Satanás le induce que cumplan solo una parte. Y esos son peores. Eso es lo que llamamos hipócritas. Yo le llamo fariseo, un nuevo fariseo. Dice, bueno, yo voy a la iglesia, me congrego, hasta tomo Santa Cena, pero sigo engañando a mis obreros. O sigo teniendo malos pensamientos. O es muy común que vea pornografía, pero sí va a la iglesia. Satanás lo está engañando. Usted tiene que cumplir todas las leyes, los mandamientos y los preceptos de Dios. No solo una parte. No sea hipócrita. Si lo está haciendo, arrepiéntase, hermano, y vuelva a los caminos verdaderos de Dios. Porque eso no le va a llevar bien. Lo puede llevar a la condenación eterna. Ahora, esos que andan en la ley de Jehová y que son bienaventurados porque guardan su testimonio, tienen que tener una parte práctica. No es simplemente, sí, yo ando en los caminos y guardo. Pero ¿qué tú haces? Si tú no haces nada con eso que Dios te da, está fallando. Con lo que Dios te ha dado, tú tienes que predicar la palabra. Tienes que ir a la práctica. Tenemos que ser de bendición para otros. Tenemos que orar, tenemos que darle fortaleza a otros, orar por otras personas y también predicar la palabra de Dios. Vamos al versículo 2. Dice, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Guardan su testimonio. ¿Qué significa guardar? Guardar es tenerlo en nuestro corazón. Pero no guardarlo y dejarlo ahí oculto. No, guardarlo y ponerlo en práctica. Esa es la parte real del verdadero cristiano. Tenemos que ponerlo en práctica. Hay un ejemplo de común paralelismo aquí, porque emplea dos cosas para enfatizar. Y las dos cosas son guardar su mandamiento y con todo el corazón le busca. Tenemos que poner todo nuestro corazón. Debe incluir un estudio diligente de la revelación escrita de Dios. O sea, la palabra, la Biblia. Hay que andar en la ley de Dios, practicar la ley de Dios, pero cada día aprender más de ella. Tenemos no solamente leer la palabra, también tenemos que orar, adorar, ayunar, servir a otros. Todas esas cosas son necesarias. Ahora dice, versículo 4.
Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué significa eso? El Señor te dice, guarda mis mandamientos, guárdalo, como acabamos de decir. Pero ¿por qué lo guardamos nosotros? ¿Cómo lo guardamos? ¿Los guardamos esos mandamientos por amor a Dios o por fuerza? ¿Guardamos los mandamientos por amor a Dios o por temor? Si nosotros amamos a Dios, lo guardamos por amor a Él. No debemos pecar por amor a Dios, no por temor al castigo, hermano. Es una vieja enseñanza que a veces se nos olvida. Dios nos enseña su palabra, pero a través de su palabra también nos da poder y gracia para andar en su camino. No podemos andar en los caminos de Dios solo. Si dejamos a Dios y al Espíritu Santo aparte, no vamos a triunfar, hermano. Dios nos da ese poder cuando usted estudia la palabra, cuando usted medita en esa palabra, cuando usted ora, ayuna, busca de Dios, hace lo que Dios quiere que tú hagas como hijo de Él, te da la gracia y la fortaleza, el poder para resistir la tentación y andar, seguir andando en los caminos de una manera pura. De los versículos 4 al 8 lo vamos a leer. Resumen que la obediencia a Dios y a su palabra. Dice el 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Tenemos que honrar a Dios y a su palabra, y Dios nos bendice a nosotros al guardar su palabra. Y nos ayuda a ordenar los caminos para guardar los estatutos. Porque usted, si no anda en buen camino, no puede guardar los preceptos y los estatutos de Dios. Jamás en la vida. Tiene que andar en buen camino. Como lo dice el Salmo 1. No podemos andar en camino de malos. Tenemos que andar en camino de buenos, de Dios. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Usted sabe la vergüenza del salmista que escribe? ¿Qué significa avergonzado? Cuando él compara lo que dice la palabra con lo que nosotros sentimos vergüenza. Mira la palabra, todo lo que dice que nosotros tenemos que ser. Y mira dónde hemos llegado. Estamos lejos todavía. Estamos lejos. Y por eso se siente vergüenza. Tenemos que orar para que nos dé poder para vivir una vida sin vergüenza, sin pecado. Se puede, hermano. Si usted está pensando continuamente en el Señor y en su palabra, el pecado se aleja. Si usted tiene su mente vacía y la está dedicando a cosas mundanales, el pecado se acerca y más fácil usted cae. Te alabaré con rectitud de corazón. Versículo 7. Cuando aprendieres tu justo juicio. El salmista no pensó solamente que era necesario alabar a Dios, sino el hacerlo con un corazón recto, con rectitud de corazón. Si usted no es recto en sus caminos y usted alaba a Dios, ¿usted cree que Dios le puede agradar? Si viene de una boca sucia, que a lo mejor está pecando con la boca. Si usted no está en los caminos de Dios, ¿cómo puede agradarle a Dios que usted lo alabe? Es una alabanza que se va al saco roto. Versículo 8. Tus estatutos guardaré. Es una promesa que le está haciendo el salmista aquí.
tus estatutos guardaré. Y esa es la promesa que nosotros tenemos que hacer. Y termina diciendo, no me dejes enteramente. Tiene miedo aquí. Es como una desesperación que da. Dice, no me dejes enteramente, porque solo, apartado de la obra de Dios en nuestra vida, estaríamos perdidos. Si Dios se aleja de nosotros, nos perdemos, hermano. Usted no puede salvarse solo. Si el Espíritu Santo no lo acompaña en todo ese caminar en la tierra, usted se va a perder. Y yo me voy a perder. Por eso dice, no me dejes. Es un clamor. Ahora pasamos a la segunda letra del alfabeto, la B. Y es algo para los jóvenes. Dice el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y da la respuesta, con guardar tu palabra. Guardando la palabra, limpia el joven su camino. Y no solo el joven, nosotros también. Todos nosotros fuimos jóvenes. Y vemos toda la presión que sienten los jóvenes. Grave, grande. De la sociedad, la televisión, los amigos, y más cuando van a la universidad. Pero si el joven guarda la palabra de Dios, sus caminos van a ser limpios. Cuando nosotros dejamos que ese joven vaya por los caminos y cometa pecado una y otra vez, se convierte en un hábito. Y es difícil, te lo digo a ti, joven, cuando tú coges un hábito, un mal hábito, difícil de prenderte de él. Al contrario, pueden venir peores hábitos. Así que te aconsejo, joven, y tú que no eres tan joven, guarda la palabra de Dios para que te vaya bien y sea prosperado en esta tierra y alcance la salvación eterna. Lo vamos a dejar aquí. Salmo 119, como dijimos, tiene 176 versículos, y el próximo domingo lo esperamos aquí con nosotros, porque vamos a hablar. Hoy hablamos de lo que Dios te habla a ti y a mí. Ahora vamos a hablar de lo que Dios le habla a las familias. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a andar en su camino. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre. Tu palabra ha sido expuesta en este día. Te pedimos, Señor, que caiga en los corazones de las personas que nos están oyendo. Y si alguno no te conoce, Señor, pon en su corazón el deseo de buscar tu palabra, de seguir tu voluntad aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén. Hasta el próximo domingo.